Amigas y amigos, bienvenidos. A Fe en Dios. En cualquier punto de nuestras vidas, siempre es bueno escuchar una historia cristiana que fortalece nuestra fe. En el paraje Alto Patillano vivía don Facundo, el pastor, un campesino respetuoso, alegre y trabajador, de condición humilde, pobre, pero fiel creyente en Dios. Algunos de sus vecinos solían decir: la vida es injusta. Si el pobre Facundo fuera un hacendado, sería el mejor patrón. ¡Qué pena! Tan bueno el hombre, pero pobre. El pastor era un campesino digno de que lo llamasen buena gente, porque era el único que se acordaba de los ancianos de la localidad. Compartía la poca comida que tenía con los desamparados de Alto Patillano. A pesar de ser pobre, se había arreglado para construir su propia casa, donde vivía con su amada Rosalía, una muchacha del lugar, tal cual como él, de condición humilde y pobre. El campesino no tenía terrenos como sus vecinos, ni siquiera corrales, porque no tenían animales, solo unas cuantas ovejas que habían logrado criar en el pedazo de humedal que había heredado de su abuelita. Por eso trabajaban para un hacendado de la zona, pero aún así pasaban hambre, porque los patrones les daban como pago 13 libras de cebada o trigo por día. Don Facundo, el pastor, solía ayudarse buscando huevos de aves silvestres, pescando pequeños peces que había en la sequía, y cuando llegaba a casa, celebraba como si hubiera ganado una fortuna, saltando y cantando junto a su amada Rosalía. Dios Padre, necesito ayuda. Quiero tener ganados, tierras, ovejas, pero por ahora, gracias por la comida, rezaban don Facundo y su mujer antes de comer. Y cuando salían a trabajar, decían: gracias, Señor, con tu permiso iremos a pastorear. Caminaban inflando el pecho. Dios Padre, gracias por el buen día que tuvimos. Ahora queremos soñar lo bueno y despertar listos para ir a trabajar. Además, sabemos que nos mandarás ayuda. Rezaban antes de dormir. Transcurrían los días, meses y años, pastoreando para el hacendado y pidiendo ayuda al cielo. Hasta ya había nacido el primer hijo. Facundo y Rosalía agradecieron la llegada del nuevo miembro de la familia y decían: ha llegado nuestro angelito. Llegó el Salvador. Cierta mañana, Rosalía, perdiendo un poco la fe, preguntó a su esposo: ¿cuándo mandará ayuda el Señor? Don Facundo, sin dudar, respondió: ya estás preparada para pastorear tus propias ovejas y ganados. Mira que serán muchas. Primero debemos estar preparados para recibir lo que pedimos, y Dios lo sabe. Entonces Rosalía dijo: habrá que construir corrales y reservar pasto. Tienes mucha razón, eso faltaba, gritó don Facundo. Desde esa mañana, el campesino pastor y su mujer empezaron a construir grandes corrales, incluso más grandes que los del mismo hacendado en donde trabajaban. No sobraba tiempo, pero estaba la noche para aprovechar, porque estaban seguros de que faltaría todo. Habitaciones para los pastores, una cocina grande, hasta casa para perros. Lo hacían con tanto esmero y alegría que ni cansancio sentían. Habían pasado 3 semanas trabajando noches enteras y en el pequeño terreno ya se notaban los corrales en construcción. Entonces, sus vecinos empezaron a tildarlo de loco. Facundo y su mujer, la loca Rosa, tan buenas personas que eran, pero tuvieron que volverse locos. ¿Con qué ganado piensan llenar esos corrales? Además, si los tuviera, no tienen terrenos, decía una vecina. No fue cuando doña Rosalía solo reía y decía: solo sabemos hacer caso, así como a don Zacarías, el hacendado. Hacemos caso a Dios. Pero cada vez más vecinos, incluido don Zacarías, el patrón de la pareja, se sumaban para burlarse.
Hasta iban a su casa para gritarles a carcajadas: «Loco Facundo, señor hacendado, en esos ganados fantasmas. Hasta perros tienes, pero no ladran». Reían viendo la casita del perro. «Ah, se te olvidó el de las gallinas», decían. «Tienes razón, don Teodoro, eso faltaba. ¡Qué tontos somos! Gracias por ayudar», respondía doña Rosalía, incitando a su esposo que construyera una casita para las gallinas. Las humillaciones y las burlas eran todos los días. Parecía que sus vecinos los odiaban. Hasta los padres de la pareja se habían alejado, asumiendo que sus hijos se habían vuelto locos. Don Facundo y doña Rosalía, lejos de sentirse mal, lejos de perder la fe, sobre todo porque sus padres ya no les hablaban, seguían en su trabajo de construir lo que faltaba. Pasado 3 años, en el pequeño terreno de don Facundo y doña Rosalía, donde hace poco atrás solo había pequeñas casuchas, se levantaba una pequeña ciudadela de piedra, casonas, corrales para diferentes ganados, una casita para los perros, para las gallinas y un patio gigante. Don Facundo y doña Rosalía ya eran tratados como extremadamente extraños y enfermos mentales, por lo que habían sido despedidos de la hacienda donde trabajaban y estaban en problemas. Rosa lloraba porque su pequeño pasaría hambre otra vez, perdiendo la fe. Entonces, el campesino tomó a su hijo y a su mujer y, sonriente, agradeció a Dios diciendo: «Gracias, Dios Padre, porque ahora podré estar más tiempo en casa para terminar algunos detalles. Además, creo que ya estamos preparados para criar nuestros propios ganados». Caminaron lentamente dentro de los corrales, como supervisando los acabados. «Está muy bonito, las casas de los animales, Señor. Cuidaremos muy bien a tus ganados que nos darás, porque al final serán tuyos. Nosotros solo trabajaremos y viviremos de las ganancias», hablaba don Facundo, mientras Rosa le miraba como desesperada. Hasta el pequeño se extrañaba porque no había más nadie en los corrales. En Alto Patillano estaba llegando la noche. El cielo estaba cubierto de nubes rojizas que parecían algodones. Cuando Facundo y su familia se aprestaban para cenar, vieron llegar a 3 varones y 2 mujeres, un par de perros y 2 gatos. Eran personas y animales que jamás habían visto en la localidad. «Buenas noches, patrón. Somos trabajadores que pediste. ¿Cuál es la habitación para nosotros?», preguntaron los extraños, mientras las mujeres decían: «Doña Rosa, ¿cuál de estas hermosas casas es la cocina? Prepararemos la cena». Don Facundo y doña Rosa estaban sorprendidos, pero como si alguien los ordenara, llevaron a los varones a la casona para pastores y a las mujeres a la cocina. Los 4 extraños, de unos 45 a 50 años, se adentraron a las habitaciones y parecían acomodarse, mientras Facundo y doña Rosalía salieron corriendo afuera del patio para preguntarse si alguno de ellos había contratado tales personas, pero no sabían explicar. Entonces, en silencio, pedían a Dios entender lo que estaba sucediendo, cuando se sintió olor a comida. Aún más sorprendidos, corrieron hacia la cocina, que, dicho sea de paso, no tenía utensilios ni víveres, solo estaba el fogón nuevo. Pero cuando entraron, quedaron maravillados. El fogón ardía y se escuchaba el sonido de comida hirviendo en las ollas, que despedía un riquísimo olor. Otra vez salieron corriendo. «Gracias, Dios Padre. Esperando, cenaremos como hacendados», sonrió, mientras doña Rosalía abría la boca porque estaba más desesperada que su hijo por probar la cena. Esa noche, la cena fue de hacendados, como don Facundo había dicho. Fueron atendidos como patrones. Por supuesto,
Rezaron y agradecieron a Dios, y se fueron a la cama con la barriga llena y colmados de preguntas. Antes de dormir, don Facundo sonrió y dijo: «Señor, ya estamos listos». «¿Listos para qué?», preguntó Rosalía. «Tranquila, amada mujer, duérmete, porque solo Dios sabe que se nos viene mañana», contestó don Facundo. A las 4 de la mañana, cuando la pareja dormía plácidamente, el canto de un gallo los despertó. Pero como si no tuvieran gallos, enseguida se escucharon ruidos como de animales. Entonces, la pareja salió corriendo, abrigados y descalzos. Se refriegaron los ojos y no podían creer lo que estaban viendo. Los corrales estaban llenos de ganados, llamas, alpacas y ovejas. Hasta faltaba espacio, y afuera había un par de cerdos. Doña Rosalía se había quedado parada, con la boca abierta, mientras don Facundo dijo: «Gracias, Señor. Cuidaremos de tus animales como si fueran nuestros y viviremos de las ganancias». La pareja había demorado hasta las 6 de la mañana admirando y maravillándose, viendo cientos y cientos de ganados al mismo tiempo, agradeciendo al cielo lo afortunados que eran. Después del desayuno, los pastores salieron listos para llevar a los ganados. «Don Facundo, ¿por dónde será el pastoreo?», preguntó uno de los pastores. «Guille, será en los terrenos de tu padre», respondió él. De nuevo, don Facundo y doña Rosalía quedaron extrañados, porque sus padres no tenían terrenos. Es más, estaban distanciados, pero estaban seguros de que esa también era obra del cielo. Mientras hablaban, ladraron los perros, y cuando salieron, estaban los vecinos, los que se habían burlado durante 3 años. «Loco Facundo, confiesa de dónde has robado tantos ganados». Por eso estaban construyendo corrales. Lo tenían bien planeado, pero ya verán. En Alto Patillano, los ladrones deben ser desterrados, dijo uno de ellos. «Gracias por venir a visitar a mis patrones. El padre envió para que cuidemos sus ganados», respondió el segundo pastor, llamado Justino. Pero en la cara del grupo de vecinos se notaba la envidia. Sus ojos tenían malicia. Don Facundo los miró, suspiró y les dijo: «Vecinos, cuando quieran pueden venir a mi casa. Siempre habrá comida y abrigo». Quiso estrechar las manos, pero ellos se lo negaron, marchándose enojados. Los pastores arrearon los ganados, pero extrañamente pasaron por la ladera que no eran sus terrenos. Entonces, don Facundo corrió. Cuando estaba por alcanzarlos, un abuelito lo detuvo. Facundo miró y era el anciano que vivía detrás de la montaña, propietario de hectáreas y hectáreas de tierras, a quien solo había visto unas cuantas veces. «Don Facundo, el pastor, esos terrenos son míos». «Míos. Te los doy para que pastorees tus ganados. Desde ahora eres el dueño para siempre», dijo el anciano. Mientras don Facundo agradecía y quería preguntar por qué le estaba obsequiando los terrenos, el abuelito empezó a caminar muy rápido. Parecía que volaba y pronto desapareció en la montaña. Don Facundo alcanzó a los pastores y ellos dijeron que eran trabajadores del anciano que había muerto hace meses atrás, quien estaba enterado de lo bueno que era con los abuelitos y, sobre todo, de las burlas de los malos vecinos. Por eso había decidido obsequiar sus tierras y pocos ganados a la pareja de pobres. «Pero patrón, no teníamos tantos ganados, ni perros, ni gatos, menos ovejas». «Es muy extraño», dijeron los pastores. Don Facundo una vez más agradeció a Dios y regresó llorando a casa, pero el llanto era de alegría. La fe que nunca había perdido contaba en que don Facundo y doña Rosalía se habían vuelto ricos, mucho más que los hacendados de la zona. Decían que no habían cambiado. Al contrario, sus bondades se habían magnificado,
tratando muy bien a sus trabajadores, ayudando a los abuelitos y a los más necesitados, y nunca habían dejado de agradecer a Dios. Amigas y amigos, final de una nueva historia. Quiero enviar saludos para Priscila Pacheco, para Gonzalo Mijibar, para Susana Santos, para Elodia Ávila, para Carlos Alberto Rodríguez, para Jessica Pacheco y para Dulce Salazar. Muchas gracias. Hasta pronto.